Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban esta cordial saludo en este día maravilloso, en este martes 25 de mayo, donde llevamos 2 días después de haber experimentado esta fiesta maravillosa de Pentecostés. Y hoy el Señor nos recibe también con esas bendiciones, pero también con esas promesas que Él siempre cumple en nuestras vidas. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, alimento para el alma, ese alimento que necesitamos cada día ir encontrando en nuestras vidas, ese alimento que nos permite también ir conociendo, amando a Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy yo te invito para que vayas buscando rápido en tus Sagradas Escrituras este Santo Evangelio hoy de San Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 31. Te repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. Pero antes, llamemos a ese Paráclito, a ese dador de dones y de carismas, pero entre todo ese que nos da la sabiduría y el discernimiento para poder encontrar el conocimiento verdadero, para poder encontrar la verdad absoluta en nuestras vidas, a ese Espíritu Santo que siempre lo necesitamos y, como les decía el día de Pentecostés, que es el motor de nuestra vida. Vamos a iniciar entonces ese espacio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, siempre que yo leo esta fracción del Evangelio, cuando se nos menciona de que nosotros dejamos todo por Cristo y Él nos da 100 veces mucho más, siempre me acuerda a una anécdota cuando nosotros estábamos en el seminario. Y entonces uno de mis compañeros seminaristas le decía al padre formador en ese momento: padre, es que lo hemos dejado todo por Cristo. Y él le da como una risa maliciosa y entonces le decimos que qué había pasado, que se había dicho mal. Y él decía: ay, hijitos de Dios, lo has dejado todo por Cristo. ¿Están seguros de eso? Si ustedes, hay personas que aquí vivían en casas de esterilla, no tenían ni para comer ni para estudiar. Si tomaban una panera en el ayuno, no tenían para el almuerzo ni para la comida. Y ustedes me están diciendo que lo han dejado todo por Cristo, viendo que aquí ustedes están comiendo bien, tienen buenas clases, tienen buena dormida, buenas habitaciones, tienen todo excelentemente. Entonces no hemos dejado nada. Y a veces, queridos hermanos y hermanas, creemos que en nuestra vida nosotros estamos haciendo muchas cosas por ese Cristo. Creemos que a veces simplemente por estar yendo a la Eucaristía, y eso que solamente los domingos, que de vez en cuando hacemos un rosario, que de vez en cuando nos estamos confesando, que de vez en cuando hacemos una obra de caridad, y creemos que estamos haciendo mucho para ganarnos la salvación, y que creemos que con eso ya estamos salvados. Por eso es el Evangelio de San Marcos hoy: muchos serán los primeros,
Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque a veces cuando nosotros estamos en esa búsqueda de Dios y cuando nosotros simplemente hacemos una actitud como la que les acabé de mencionar, a veces nos relajamos tanto y creemos que eso es suficiente. En cambio, aquellos que empiezan a escuchar ese deseo de Dios, que están sumergidos en el pecado y encuentran que ese Cristo es el único que los ha rescatado de esa miseria, entonces empiezan a buscar y a buscar y son mucho mejores que nosotros que mantenemos haciendo simplemente actos devocionales. Eso le pasa como que el niño cuando es muy inteligente entonces se relaja, deja para el último momento las tareas, las hace de cualquier manera porque las interpreta de manera fácil. En cambio, aquel que no es tan aplicado en los estudios, entonces le cuesta más, porque como no conoce, como no comprende, como no entiende con claridad, entonces tiene que buscar por una parte, tiene que buscar por la otra, y hace varios intentos, pero en realidad el que saca mejor nota era el que no era tan inteligente, porque se esfuerza, porque tiene que buscar más. Asimismo, es en la vida espiritual, queridos hermanos y hermanas. A veces estamos creyendo que lo estamos dejando todo por Cristo, pero al contrario, ese Cristo nos está dando mucho más todavía. No estamos dejando nada, porque qué sacrificio tuyo. Es allí cuando tú ya empiezas verdaderamente a sentir de que sí hay vacíos. Por ejemplo, esos médicos, sacerdotes que se van para el África, que se van para esos pueblos de misión, donde no tienen absolutamente nada, que tienen que hasta dormir en el suelo. Esos sí son hombres y mujeres que lo han dejado todo para ir a hacer ese bien común, para ir a mostrar a ese Cristo en medio de esa misión. Pero nosotros, ¿cuál es el sufrimiento? Pero a pesar de eso, también Él nos recompensa. Porque dentro de esa búsqueda, dentro de esos actos de piedad que tú estás haciendo, mientras que también estás viviendo en la Eucaristía, el Señor también te recompensa, porque a pesar de que es mínimo lo que estás haciendo, pero lo has preferido que en vez de no asistir o hacer nada, en vez de ponerte a ver una película, irte a viajar o cualquier cosa, lo estás dedicando para Él. Y Él también nos da 100 veces cada vez más. Y esas 100 veces se multiplican en toda nuestra vida, no solamente en la parte económica, nos lo da también en generosidad, en la salud, en la tranquilidad, en la unión familiar, en esa paz que necesita nuestro corazón. Y es allí entonces donde verdaderamente podemos encontrarnos con ese Cristo que nos lo da a todos. En la primera lectura, junto con el Salmo, el Señor nos invita mucho que Él nos está haciendo generosos cada vez con nosotros, pero ¿cómo está tu generosidad con Él? Y en la primera lectura que ustedes van a leer hoy en la Sagrada Escritura, que hoy por cierto la tenemos a las 7 de la noche, Él nos dice que tenemos que darle ese diezmo, pero que también tenemos que darle esa ofrenda. ¿Cómo está esa generosidad tuya con Dios? Y no te estoy pidiendo plata, sino que te estoy diciendo, es como le estás devolviendo esas bendiciones que Dios te está dando día a día. Si estás siendo consciente que la economía y que el tiempo es de ese Dios y que tú eres simplemente el administrador de lo que Él te da, pero tú, ¿qué le estás devolviendo a ese Padre Creador? Recuerda también que hay diezmo de tiempo. Y ese diezmo de tiempo es que tú semanalmente tienes que invertirle 4 horas al Señor en el servicio a la comunidad, en el servicio de la iglesia, en el servicio de estar haciendo el bien común allá afuera con nuestros hermanos, de ir a mostrar a ese Cristo verdaderamente que está actuando en nuestra sociedad, de ir a enseñarles de ese Cristo que aún para muchos es desconocido. Eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. No seamos como el joven que está antesito de este relato del Evangelio, que él era rico, dice el texto evangélico, y dice el Señor, ¿qué necesito yo para encontrar el reino de los cielos? Pues cumpla los mandamientos. Señor, desde chiquitico los cumplo. Entonces ve y vende todo aquello y dáselo a los pobres. Ay, ya no es capaz de entenderlo. Ya no es capaz de seguir a Jesús. Porque renunciarnos a nosotros mismos, renunciar de nuestras propias comodidades, renunciar de nuestros propios pecados al ser humano nos cuesta. Porque en ese momento estamos simplemente apegados a todo aquello que simplemente nos da la comodidad y nos da una alegría temporal. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio es muy concreto. Que ese Dios nos da todo,
para que tú y yo vivamos bien, pero que también tenemos que compartir con el otro. Y que cuando tú estás siguiendo a ese Cristo, cuando tú estás envuelto en tantas persecuciones, en tantos ataques, en tantas adversidades, es allí entonces donde tú vas a ganar verdaderamente tu vida eterna. Porque estás en una acción del Evangelio, porque estás mostrando el Evangelio en medio de las circunstancias pesadas, en medio de las adversidades, en medio de la tribulación. Que sea hoy ese Dios que nos dé la capacidad entonces para ir cada momento caminando en la renuncia de nosotros mismos para ganarnos esa vida eterna que Él nos ha prometido. Por eso, hoy dile al Señor y entremos en ese momento mientras que le decimos en oración al Padre Creador: hoy Jesús, estoy aquí en medio de tu presencia. Hoy te damos gracias porque tú nos das siempre, Señor, más de lo que necesitamos. Hoy te damos gracias, Jesús, porque tú nos haces sentir cada vez más llenos de tu presencia y de tu amor. Permítenos en cada momento, Señor, renunciarnos a nosotros mismos, de dejarlo todo verdaderamente por ti, para dejarlo todo sin necesidad de que encontremos en los demás una lástima, sino que al contrario, que al dejarlo todo podamos sentirnos libres, para que así tú me regales a esos padres, a esas hermanas, a todo aquello que he dejado atrás y que me lo des en abundancia. En esos momentos, Señor, te necesitamos, para que en cada momento seamos como la Madre del Cielo, nuestra Madre María, y podamos entonces decirle: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí está la esclava o el esclavo. Bendito seas, glorificado seas, Padre Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda, hermano y hermana, ser feliz porque Dios te ha dado todo en abundancia para que lo seas. Siempre mírelo con esa alegría, mírelo con esa confianza y esperanza en ese Cristo que nos lo da todo para que encontremos esa paz que necesitamos. Recuerda compartir este mensaje, esta reflexión con tus amigos. Vamos creciendo, vamos en 251 suscriptores. Vamos caminando en este proyecto, vamos a irlo alimentando poco a poco con más cosas, todo con ayuda de ustedes, queridos hermanos y hermanas. También los invito entonces para que se sigan involucrando en esta actividad que estamos haciendo para la adecuación de nuestro sagrario. Nos faltan ya simplemente 9 boletas para terminar de hacer esta tarea. Las personas que estamos pendientes para los pagos, para que nos vamos poniendo al día para poder ir mandando a hacer este trabajito que tenemos pendiente en nuestra capilla temporal. Que sea también ese Dios que en cada momento ustedes les va mostrando esa paz y esa alegría en sus corazones. Yo les mando un fuerte abrazo, recordándoles que los quiero muchísimo, que los llevo en mis oraciones. Espero que ustedes también me tengan las de ustedes y que en este canal que es de pastoral de evangelización por medio de las redes sociales, también ustedes estén orando para ellos, para que la presencia de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada uno de los que escuchan estas intervenciones que hacemos día a día por este medio. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.